Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Ahora vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos. En el Evangelio según San Lucas. Lucas en el capítulo 4. Quiero en esta mañana que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Y si usted está hoy, en esta mañana, en este lugar, quizá porque alguien lo invitó, alguien lo animó a venir, pero sabe, si usted está en este lugar es porque Dios quiere hacer algo con usted. Dios quiere hacer algo con usted, con su corazón, algo muy importante, muy relevante en nuestra vida espiritual. Así es que le voy a pedir que enfoque toda su atención hacia acá, hacia adelante, porque en esta mañana vamos a hablar acerca de las maldiciones, y Dios nos quiere hacer libres de toda maldición. Amén. Aquí lo importante es que Dios tiene el poder para hacernos libres. No solamente Él quiere que nosotros seamos libres, sino que Él puede liberarnos. Él tiene el poder y la autoridad en sus manos y en su palabra para hacernos libres. Entonces, quiero predicar un tema titulado Libres de la maldición. ¿Por qué quiero tratar con esto, hermanos? Porque a veces enfrentamos en la vida situaciones tan complejas y tan dolorosas que nos vemos completamente impotentes y sin solución. Por más que nos esforzamos, no hay una solución aparente, no encontramos solución. Nos desgastamos, sufrimos, lloramos, nos desesperamos, y por más que busquemos, no hay una solución. ¿Es usted un cristiano que ha estado en la iglesia por algún tiempo? Es un cristiano que ora por las noches, es un cristiano que lee la palabra de Dios, es un cristiano que sabe o es claro que está enfocado en las cosas del Señor. Sin embargo, hay situaciones que siguen arrastrando usted en su vida, como cuando todavía vivía en el mundo. Sigue sufriendo algunas situaciones de las cuales usted sufría cuando estaba en el mundo. No ha podido liberarse de ellos. Y entonces en esta mañana, en este día, vamos a tratar acerca de la maldición. Dios quiere tratar en nuestras vidas acerca de la maldición que viene presentado en diferentes puntos, en diferentes situaciones en nuestra vida. No solamente es en el área de la salud, sino que también puede ser en el ámbito familiar, puede ser en una inestabilidad matrimonial, puede ser en diferentes puntos como podemos estar sufriendo algún tipo de maldición, y eso es lo que Dios nos quiere tratar con nosotros en esta mañana, y vamos a recibir la palabra de Dios entonces con toda solicitud. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 16 al 19, dice la palabra de Dios: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Antes de orar, voltee también conmigo su Biblia allá en primera carta del apóstol San Juan, primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8 de la palabra de Dios, y dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una vez más, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acompáñenme, vamos a orar. Bendito Señor, en este día, Señor, al estar delante de tu presencia, quiero rogarte, Padre, que nos des sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder desarrollar, Señor, de esta tu palabra, Señor, y que llegue no solamente al oído de mis hermanos, sino que llegue, Señor, en sus corazones. Enséñanos, Señor, esta terrible verdad de las maldiciones que causa, bendito Dios, el diablo en nosotros. Y no nos suelta, Padre, pero gracias te damos, porque tu palabra nos dice que para eso apareció tu Hijo, para deshacer las obras del diablo. Que en esta mañana, al terminar, Señor, esta palabra, podamos, Señor, ser libres, ser salvos, Señor, de toda maldición que hay en nuestras vidas. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Libres de la maldición. Una vez más, dice la palabra de Dios: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En primer lugar, debemos de entender que toda situación que nosotros estamos arrastrando en nuestras vidas y que podemos verlo como algo malo, como alguna maldición, por supuesto que no viene de parte de Dios. Sí, Dios no quiere que nosotros como cristianos suframos. Dios muchas veces permite situaciones de enfermedad, de situaciones de escasez económica. Dios muchas veces permite situaciones que no son agradables, porque probablemente esté trabajando en disciplina para con cada uno de nosotros. La disciplina de Dios es algo que no agrada, la disciplina de Dios es dolorosa. Sin embargo, es un estado muy temporal que el cristiano tiene que vivir. Es un estado en el cual el cristiano entra por la mano de Dios, pero también Dios lo tiene que sacar. La vida del cristiano tiene que ser algo en donde su corazón esté siempre gozoso en las tribulaciones, cuando entiende que esa tribulación viene del Señor. El cristiano vive gozoso las pruebas cuando sabe que es disciplinado por el Señor por alguna situación, ya sea alguna disciplina o porque el Señor trata con nuestra fe. Sí, el Señor quiere fortalecer nuestra fe y por eso nos mete en situaciones que no son agradables. Sin embargo, sabemos que va a servir mucho para nuestra vida espiritual. Pero hay una diferencia enorme cuando el cristiano está arrastrando un estilo de vida que ya no son pruebas, ya no es en donde Dios está tratando con la persona, con su hijo, por alguna situación de disciplina, sino que es un estilo de vida, y eso sabemos que entonces no viene de parte del Señor. Debemos de definir lo que la palabra de Dios nos habla como maldición, y la palabra de Dios entonces nos habla que la maldición es algo que viene del diablo, es algo que el enemigo está empeñado en su vida. Y vamos a ver algunos puntos por delante de qué, cómo obra, cómo trabaja el diablo en nosotros, cómo es que él se aferra
a algo en nosotros y no nos suelta, no nos permite gozar de nuestra vida cristiana y nos tiene atados, nos tiene amarrados. Pero dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para romper toda cadena de maldición, para romper toda atadura que el diablo, amén, entonces tiene en contra de nosotros. La maldición, definiendo la maldición, es que es una declaración de juicio sobre nosotros, o es algo que está dedicado a destruir nuestras vidas. Y es importante que nosotros entendamos que muchas veces nosotros no somos culpables de una maldición que hay en nosotros. Muchas veces hay personas que buscan esa maldición en sus vidas ignorantemente, metiéndose en asuntos peligrosos. Buscan y se meten en los terrenos del enemigo, haciendo cosas, jugando cosas o haciendo cuantas cosas en ignorancia hacen, y eso ocasiona que el enemigo encuentre una puerta abierta y tenga poder sobre esa persona para destruirla, para dañarla. Pero hay otras cosas, o hay otras situaciones en las que usted no es culpable de una maldición. Sí, usted no es culpable de alguna maldición, y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. La maldición entonces es un estado donde la persona es reducida, rebajada, y entra en una condición de impotencia, donde experimenta el juicio divino por el pecado, o es atacada por poderes de las tinieblas al no tener la cobertura de Dios. Al no tener la cobertura de Dios. Proverbios capítulo 26, versículo 2, vamos a movernos en la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra. Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrán sin causa. Otra versión de la palabra de Dios dice: como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Si usted es una persona que ha sido liberado por el poder de Dios, si usted es una persona que ha roto con toda maldición, nadie que quiera hacerle daño, nadie que quiera arrojarle algún tipo de maldición, dice la palabra de Dios que prosperará contra usted, porque usted entonces es una persona que está bajo la cobertura de Dios. Usted se encuentra resguardado por Dios. Y este versículo nos dice entonces: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca te tocará ninguna maldición cuando estás bajo la cobertura de Dios. Un juicio de maldición puede transmitirse, de acuerdo a la palabra de Dios, de generación en generación. Éxodo capítulo 20. Vaya conmigo al Éxodo capítulo 20. Donde el Señor está dando los 10 mandamientos a su pueblo. Y dice en el versículo 4 y versículo 5: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice: no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Una maldición que va pasando de generación en generación. Por eso yo les decía que hay maldiciones que muchas veces la persona está arrastrando en su vida, no por culpa de él, puede ser por culpa de un antepasado. Y usted puede mirar
algunas familias cómo se desintegran, y es algo que pasa de una generación a otra generación a otra generación. Y mientras Jesucristo como el libertador no llega a dar liberación a esa persona, esa maldición puede continuar y podemos hacer tanto daño a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Una vez más el versículo dice: castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Los hijos y nietos pueden heredar ya sea bendición o ya sea maldición. Los hijos y los nietos pueden heredar las maldiciones o las bendiciones que están en nuestras vidas. Si usted es una persona que teme al Señor, vive bajo la cobertura de Dios, es una persona bendecido por el Señor, es una persona que está gozoso en su corazón y que nada de las cosas en este mundo pueden dañar su relación con Dios. Eso lo ven sus hijos, eso lo aprenden, y ellos también son alcanzados por la cobertura de Dios, por ese temor que usted tiene, y ellos aprenden a temer a Dios y van ensanchando, amén, esas bendiciones sobre la vida de aquellos que vienen detrás de ellos. Pero también las maldiciones, la palabra de Dios nos enseña que es algo que va pasando de una familia a los hijos, a los nietos, y vemos cómo en una situación en donde sucedió en los abuelos, lo mismo sucedió con los padres. Ahora los hijos están siguiendo el mismo patrón y no le damos importancia porque todo es algo que no vemos con los ojos, es algo espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios lo llama que es una maldición que va pasando de generación en generación. En las citas de la palabra de Dios entonces nos enseña de las realidades que hay en cuanto a las maldiciones que van pasando de una familia o de una generación a otra. Vaya conmigo ahí en el capítulo 36, estamos en Éxodo, ahora en el capítulo 36. En el versículo 6 y 7 dice la palabra de Dios, Éxodo 36, 6 y 7. Entonces mandó Moisés pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra, dice, y sobraba. Creo que leímos mal, es 34, hermanos, perdón, es 34, 6 y 7, ando por otro lado. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un punto importante que nos habla este versículo es en el versículo 7, que dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Usted tiene en sus manos la decisión para poder romper con esa maldición que le ha hecho tanto daño en su vida. Usted tiene el poder en sus manos para poner un alto, para poner un fin a esa maldición que ha dañado la vida de sus padres, la vida de sus abuelos, que ha dañado su propia vida, y que por supuesto usted no quiere que esa maldición dañe la vida de sus hijos. Ya sea porque usted ocasionó esa maldición, ya sea porque usted produjo esa maldición en su vida por una ignorancia, llevado y haciendo cosas que no tenía que hacer, o ya sea porque es una maldición heredada
y que está afectando su vida, usted puede tomar la decisión que esa maldición sea rota en su vida y que no lo siga dañando, y que la vida de sus hijos también no sean afectados por esa maldición. Movámonos una vez más a 2 de Timoteo ahora. La palabra de Dios es necesario que nos hable, que nos ministre a través de este tema. Y dice 2 de Timoteo 1:5, 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí estamos viendo un caso de bendición, no un caso de maldición. El apóstol Pablo, hablando al joven Timoteo, está hablando acerca de lo bueno que hay en la vida de estas mujeres que criaron a este joven llamado Timoteo. Y aquí encontramos en el versículo entonces el apóstol Pablo diciendo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Decía yo que algo que ven nuestros hijos que nosotros hacemos para con el Señor, que creemos en Él, que nos abrazamos en sus promesas, que hay temor en nuestros corazones hacia Dios, cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos da cobertura. Nuestros hijos son alcanzados y son enseñados también a tener eso mismo en su corazón. Vemos cómo la palabra de Dios nos habla tanto de las bendiciones y de las maldiciones que nosotros ocasionamos, sí, que transmitimos de generación en generación a nuestros hijos, dependiendo si hay temor de Dios o si no hay temor de Dios, de todos los actos que nosotros tenemos que nos afectan, que nos perjudican, pero que no solamente termina conmigo al momento que yo parto, que yo muero, sino que se queda como algo espiritual, dañando también la vida de aquellos que se quedan y que yo heredé, ya sea bendición o maldición. En las citas observamos entonces que hay una herencia que nosotros le dejamos a nuestros hijos mucho más allá de la herencia física. Como padres nos preocupamos, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué de herencia? ¿Qué le puedo dejar a mi hijo ahora que yo parta? ¿Sí? ¿Qué le puedo? Pensamos más en algún bien material, pensamos en dejarle a lo mejor alguna casa, terrenos, no sé yo, para que ellos no se vean en aprietos más adelante. Y nos olvidamos de lo que considero yo que como cristianos es mucho más importante: salud espiritual para nuestros hijos. Entonces, una herencia que nosotros dejamos va mucho más allá de la física. Es una herencia espiritual. Y también lo dice en 1 de Pedro 1:18, sabiendo, 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, de vuestros padres. Estamos recordando una vez más acerca de lo que Dios nos ha hablado en su palabra los viernes en los estudios, cómo el pecado fue transmitiéndose de una generación a otra hasta en nuestros días. El pecado, un solo hombre pecó y nos alcanzó, pero lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que fuimos rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa es la herencia que nuestros padres nos dejaron cuando no conocíamos al Señor, viviendo una manera vana. Entonces nuestros antepasados también recibimos factores espirituales que afectan o inciden fuertemente en nuestro modo de vida. ¿Cómo está su manera de vivir? ¿Cuál es ese estilo de vida que usted está llevando? Y que probablemente no es que no ore, sino que hay algo que está ahí y que usted no se ha podido liberar, que usted no ha podido zafarse de aquello. Probablemente estamos hablando
de una maldición que está sobre usted de una manera espiritual y que no lo ha podido detectar o que lo desconoce y por ello ha vivido con eso durante todo su peregrinar cristiano. Y más que gozarse en el Señor, su vida espiritual ha sido de sufrimientos, ha sido de conocer las promesas de Dios, ha sido de anhelar esas promesas de Dios. Sin embargo, usted no las puede materializar en su vida. Sabe que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios tienen una felicidad, que los hijos de Dios tienen un gozo en su corazón. Usted sabe las promesas de Dios para usted. Sin embargo, son promesas que se ven lejos, son promesas que se ven inalcanzables, son promesas que por más que usted clama no las puede alcanzar, porque hay algo en su corazón, hay algo en su vida que está sobre usted y que no permite que usted pueda disfrutar aquellas bendiciones. Por eso es necesario dejar claro que esto no justifica tampoco una vida de desobediencia. Pues a todos Dios nos da la capacidad de decidir lo que hacemos. No estamos llamados a repetir la historia o la aflicción de nuestros pasados. No estamos llamados a vivir de la misma manera que vivieron nuestros antepasados. En Cristo somos llamados a ser libres. Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. En segundo lugar, quiero hablar de evidencias o señales de las maldiciones. Evidencias o señales de las maldiciones. Hay varias cosas que pueden estar en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y que pueden ser indicios de que traemos una señal de maldición. Hablamos acerca de enfermedades genéticas o hereditarias. En estos casos es muy importante observar en oración nuestro árbol genealógico, pues podemos encontrar factores repetitivos que han afligido a nuestras familias por muchos años. Hay personas que sufren de diabetes porque el papá y el abuelo y el bisabuelo estuvieron arrastrando la diabetes en su vida. O alguna otra enfermedad que usted dice: es que me lo heredó mi papá. Qué bonita herencia me dejó mi papá, que me dejó esto. Me hubiera heredado, no sé, dinero mejor. O siempre hablamos eso cuando hay algo que decimos: es esto lo que me heredó. Sin embargo, debemos de entender entonces que es un indicio que cargamos maldiciones, que se nos va heredando, que se nos va pasando a nosotros, y que es algo en la cual nosotros tenemos que romper por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo también que es a lo mejor un poco menos visible, sin embargo es algo que es una evidencia de una maldición. Personas que tienen una inestabilidad emocional, personas que tienen una locura mental. Usted los ve, son sanos, son cuerdos, pero realmente no coordinan lo que piensan, no coordinan lo que hacen. Y eso es algo en donde el diablo, mi hermano, está ganando mucho terreno. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, porque en Jesucristo se puede, en Jesucristo hay poder para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento. Si no podemos pensar lo mismo que pensábamos antes de ser cristianos, no podemos tener los mismos pensamientos que teníamos antes de llegar a los pies de Cristo. Tenemos que romper con todos esos pensamientos, palabras de nuestros labios, todas aquellas cosas que no edifican nuestra vida, tiene que ser roto. Entonces, la palabra de Dios nos enseña muy claro las situaciones, las prácticas que muchas veces nosotros arrastramos y que no pensamos que sea algo tan dañino en nuestra vida espiritual.
No pensamos o no entendemos que es algo que afecta nuestra relación con Dios. Y nos las pasamos como un cristiano nominal, como un cristiano que se conforma con ir a la iglesia un domingo por la mañana, como un cristiano que no puede, decía yo, gozar de todas las promesas de Dios, que no puede entender o no puede encontrar el propósito de Dios para su vida. Dice: soy cristiano y sé que Dios tiene un propósito, pero no encuentro el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay algo en el corazón, en el espíritu, que se tiene que romper. La desintegración o destrucción familiar es algo, hermanos, que se da continuamente por causa de una maldición. Es aquí donde vemos que padres e hijos han sido presas de las drogas, han sido presas del ocultismo, repetidos divorcios, continuas muertes violentas, suicidios y otras cosas. Visitábamos a una familia hace unos días, en el cual este hombre decía que era cristiano, este hombre decía que había entregado su vida a Dios, pero él, ya estando conociendo del Señor, visitaba a aquellos que le podían hacer una limpia, visitaba a aquellos que podían supuestamente decirle cuál era el punto de su enfermedad, decirle qué era lo que él tenía que hacer para ser libre de toda esa enfermedad. Y él no se daba cuenta que lo único que está haciendo es abrir puertas de maldición para él, para sus hijos y para las generaciones que vienen. Entonces debemos de entender, debemos de visualizar cómo están nuestros padres, nuestros abuelos. Tenemos que ser realistas y debemos de ver por qué está así mi vida, cómo está la vida de mis papás, cómo estuvo la vida de mis abuelos. Caigo que es una situación de maldición y rogar al Señor entonces que me libre, que me haga libre por su poder. Otro punto, hermanos, que es importante y creo que es algo muy común, es cuando hablamos acerca de la ruina o insuficiencia económica continua que muchas veces tenemos. Abramos nuestras Biblias allá en Génesis capítulo 4, versículo 11. Génesis 4:11 encontramos la historia, la vida del primer hombre que recibió una maldición en su vida, Caín. Y dice el versículo 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Encontramos en este versículo cómo Dios mismo pronunció maldición sobre este hombre por causa de su pecado, por causa de su asesinato. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios abiertamente, sabiendo que puede traer una consecuencia nefasta, terrible a nuestras vidas, y aún así lo hacemos, entonces es cuando cae una maldición abierta a nuestras vidas por causa de nuestros propios pecados. Aquí el Señor le está diciendo a Caín: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vaya conmigo al capítulo 9, versículos 20 al 25. Encontramos a un padre maldiciendo la vida de sus hijos. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Algo que es muy importante resaltar en esta mañana es que nosotros como padres podemos influir mucho en el futuro de nuestros hijos.
¿cómo nos expresamos de nuestros hijos? Y es tremendo cuando nos dejamos dominar por la ira, cuando nos dejamos dominar por una emoción de coraje y lanzamos maldiciones pensando que no pasa nada. Hombre, fue solamente un momento de enojo, solamente fue un momento en el cual sin pensar expresé algunas palabras. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? En cada palabra que nosotros expresamos, estamos soltando o bendición o maldición a nuestros hijos. Y sin darnos cuenta, muchas veces maldecimos la vida de nuestros hijos. Y ellos viven con ese complejo de inferioridad. Ellos viven entonces con ese complejo de: mis padres dicen que eso soy, pues entonces eso es lo que soy. Y sin darnos cuenta, atamos sus vidas en una maldición, y que después ellos viven con eso para el resto de sus vidas, a menos que ellos entiendan que hay un libertador que los puede librar. Vemos aquí entonces la historia de Noé. En medio de su embriaguez, en medio de su enojo, Noé dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y si usted sigue la genealogía de Canaán, de este hombre, de este hijo que recibió maldición, puede ver cómo realmente él vivió esas maldiciones de su padre. Cuidemos mucho nuestros labios, cuidemos mucho lo que nosotros hablamos en medio de nuestro enojo. Que nuestro enojo, que nuestro coraje no nos lleve a decir cosas a nuestros hijos trayendo maldición sobre sus vidas, porque a través de una palabra dicha, a través de una palabra hablada, el enemigo encuentra una puerta que toma derecho legal en la vida de nuestros hijos, porque usted como padre tiene la autoridad sobre la vida de su pequeño hijo. Y usted, al decir alguna maldición sobre su hijo, palabras deshonestas, palabras groseras, le está dando lugar al diablo para que actúe en la vida de su hijo. Por lo tanto, hermano, tenemos que entender que debemos de cuidarnos de todo esto. Observemos entonces esas dos situaciones diferentes: Caín y Canaán. Una maldición causada por el mismo Caín, por su pecado, por su asesinato, y una maldición que viene sobre un hijo por la conducta de su padre, por las palabras de su padre. Y cuando observamos todos estos estados de aflicción, es como que si viéramos el resultado de las maldiciones descritas en el Antiguo Testamento: ruina total, destrucción, muerte, fracaso, sequía, locura, infidelidad, esclavitud. Tantas cosas que nosotros podemos arrastrar, ya sea por la maldición de nuestros padres, o que nosotros podemos ocasionar maldición a nuestros hijos. Ahora es nuestro anhelo que el libro, mis hermanos, de Dios traiga liberación a nuestras almas. Creo que en cada corazón en esta mañana hay un anhelo de ser liberados. Creo que yo entiendo que si estoy viviendo alguna de estas situaciones o alguna de otras situaciones que no estamos mencionando ahorita, y me pongo a pensar y me pongo a reflexionar sobre la vida de mis padres, cómo vivieron, o quizás no son ellos los culpables, quizás soy yo el que permitió abrir esas puertas en nuestra salud, en nuestra economía, en tantas situaciones que nosotros podemos estar viviendo. Y sabe, en Cristo hay completa redención. En Cristo hay completa redención. Él puede traer libertad a nuestros corazones. Dice el Evangelio de Lucas que hemos leído, el versículo 18 en adelante, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice nuestro Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Hay dos veces
Hay dos ocasiones cuando el Señor está hablando de traer libertad: a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes son los que están cautivos y quiénes son los que están oprimidos? Los que están bajo maldición. No la ven llegar, no la ven venir. Siempre están en una situación en el cual no pueden tener un disfrute de su vida como personas, como humanos y sobre todo como hijos de Dios que son. Pero la palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor vino a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, 13 y 14. Hay una verdad maravillosa y hay una verdad que usted debe de tener en su corazón y regresar a casa con esta verdad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La palabra redimir significa comprar un esclavo y sacarlo a la libertad. Alguien que está bajo maldición es un tipo de esclavo. Alguien que está bajo maldición es alguien que no tiene libertad para decidir. Puede hacer cuantas cosas, pero seguirá en el mismo círculo. Puede hacer cuanto esté en sus manos hacer, sin embargo, estará sufriendo siempre lo que ha estado sufriendo en los días, en los meses, en los años pasados, porque está en un estado de encarcelamiento. La palabra redimir entonces significa comprar a un esclavo y sacarlo a la libertad. La libertad en Cristo, mis hermanos, es integral. Nuestra libertad en Cristo es integral. Libres de condenación, libres de aflicción, libres del miedo, libres de la maldición. En Cristo nuestra vida es diferente, porque en Cristo se rompe lo que ha afligido nuestras vidas, lo que ha afligido nuestros corazones, lo que ha afligido nuestras familias, a nuestros antepasados. Cristo lo puede romper. Y Él mismo lo dijo: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Vengo a dar libertad a los oprimidos. Una persona que se encuentra en un estado de maldición es una persona que constantemente se está autocondenando. No cree en la promesa que Dios le puede salvar. Es una persona que vive aflicciones en su espíritu. Es una persona que constantemente tiene miedo. Es una persona que está viviendo bajo maldición. El texto destaca las bendiciones alcanzadas. Dice: la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. La versión Dios habla hoy dice así: esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Tuvo el ministerio por 3 años y entregó su ministerio entregando su vida como una ofrenda en sacrificio agradable. Cuando Él estaba diciéndole a sus discípulos que iba a regresar al cielo, Él les dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu de Dios, venga y esté en sus corazones. El Espíritu de Dios es el que está con nosotros, entre nosotros, pero tiene que estar en nosotros. Y
El texto que hemos leído entonces nos dice que hay una promesa, que son las bendiciones de Abraham y la promesa del Espíritu. Y esa promesa la recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los gentiles, los que por medio de la fe, dice, recibimos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Es necesario entonces hacer algo. Es necesario que con nuestras palabras, que con nuestros labios nosotros renunciemos todo aquello que ha afectado a nuestra vida. Ya sea que usted lo ocasionó, ya sea que es algo que le heredaron sus padres, pero es algo que le está afectando. Y es algo que no tiene por qué seguirle afectando y que no tiene que afectar a la vida de sus hijos, la vida de sus nietos, la vida de los que vienen después de usted. Usted tiene la libertad en el Señor para acercarse a Él, para que Él pueda romper toda maldición que se está arrastrando en su vida. Tenemos, hermanos, que cancelar en el nombre del Señor, o pedirle al Señor que cancele todas las maldiciones y reprender todo espíritu que ha tenido autoridad y posesión en nosotros. Cansa vivir una vida en donde las cosas son repetitivas. Cansa vivir una vida en el que estamos encarcelados y que no podemos salir de ahí. Cansa al espíritu, nuestro espíritu, de estar solamente dando vueltas en un mismo lugar y no tener un avance, no poder gozar, no poder disfrutar, no poder ser realmente y verdaderamente libres. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? A veces nos encogemos de hombros y decimos: ¿cuál verdad? Predicamos de una verdad que a veces nosotros no hemos podido aprovechar de los beneficios de esa verdad. Debemos de entender que la palabra de Dios, o Dios a través de su palabra, bendice nuestras vidas y bendice nuestra descendencia. ¿Sabe que Dios ha planeado lo mejor para usted? Dios ha planeado lo mejor para sus hijos. Dios ha planeado lo mejor para usted, para sus hijos y para las generaciones que vienen. Que Él tiene toda provisión que nosotros necesitamos en Cristo. Y este es el tiempo para que nosotros podamos apropiarnos de su misericordia y de su bendición, de ser libres de toda maldición. Hoy el Señor quiere romper toda cadena. Hoy el Señor quiere darle libertad. Hoy el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros seamos libres, que podamos vivir y gozar nuestra vida espiritual como hijos de Él, como hijos de Dios. Que nada nos ate, que nada nos detenga, que nada nos oprima. Que su corazón sea un corazón de libertad para amar, para gozar, para alabar a su Señor. Y que pueda realmente estar delante de Él, gozando y disfrutando de su presencia. Termino con el versículo de Primera de Juan 3, versículo 8, en la parte final. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo tiene un límite. El diablo tiene un límite para actuar en su vida. Y ese límite está cuando usted decide poner su vida en las manos de Dios y rogarle que Él traiga libertad, que Él traiga liberación,
que Él traiga sanidad a su alma. Podemos nosotros heredar a nuestros hijos la bendición de nuestro Dios. Amando al Señor, amando su palabra, podemos vivir bajo cobertura. Y vivir bajo la cobertura de Dios implica que el diablo tratará de dañarlo, pero nunca podrá. Vivir bajo la cobertura de Dios no implica que el diablo entonces agarrará un camión y se irá a otro lado. Vivir bajo la cobertura de Dios implica que el diablo seguirá lanzando dardos de fuego a su vida, pero dice la palabra de Dios que ningún arma forjada contra ti prosperará, porque estás bajo la cobertura de Dios. Pero es necesario poner nuestras vidas, nuestra salud espiritual en las manos de Dios. Es necesario entender que todo lo que tenemos que hacer es pensar en lo honesto, en lo puro, en lo verdadero, para que podamos tener esa cobertura de Dios. El diablo tiene poder en una vida hasta el punto en el que uno se lo da. Cuando buscamos aquel libertador que puede librar nuestras almas de toda esclavitud, de toda maldición, de toda cadena, entonces el enemigo perderá su fuerza y perderá su poder, y aunque quiera seguir atacando, nunca podrá alcanzar, dañar a un hijo de Dios. La palabra de Dios también se nos enseña que en ocasiones Dios da permiso al diablo para tocar su vida. Pero una cosa es que el diablo tenga un permiso a que él tenga el poder en usted. Dios puede darle el permiso al diablo para hacer algo en su vida, pero un permiso limitado. Dios sabe hasta dónde puede usted resistir. Entonces la mano de Dios entra, lo libera, lo saca, lo redime de ese lugar. Que el diablo no tenga poder. Si Dios quiere darle permiso al enemigo para actuar en nosotros, que Dios nos dé fortaleza y que podamos nosotros ser bendecidos en nuestra vida espiritual, creciendo en nuestra vida espiritual con aquello, pero que el diablo no tenga poder y no tenga autoridad bajo ninguna circunstancia. Voy a pedir que cierren sus ojos.